Un saludo cordial con todos. Nosotros somos parte de la familia vallejiana. En esta oportunidad venimos a presentar el proyecto de emprendimiento de difusión cultural, que se presentará mediante el documental sobre Grupo Norte, ya que el Grupo Norte influyó mucho en el gran César Vallejo. La presente trabajo se llevó a cabo por medio de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, uno de los mejores en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. ¿Pero alguna vez han pensado qué relación había entre César Vallejo y el Grupo Norte? Bueno, a continuación empecemos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue un hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892, en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Currionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, lo clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El Romanticismo. En la poesía castellana, Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores, que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que vivían a diario. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla, lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un accidente en donde injustamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la gran decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al inicio como Bohemio de Trujillo o Bohemio Trujillano. Tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados figuraba César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Arcides Espelucín, Antonio de la Torre, Juan Espejo Astucizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría. Este aún surgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovado en tiempos de crisis mundiales, derivados de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores directos en el siglo XXI son el escritor Eduardo González Viana y el artista plástico Gerardo Chávez. El Grupo Norte, que reunió a jóvenes estudiantes de temperamento revolucionario y bohemio de la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como gran animador al escritor y filósofo Antenor Orrego. Este intelectual
autor de varios libros y director de periódicos y revistas, se convirtió en el orientador estético y filosófico de los integrantes. Su propósito, según lo explicó tiempo después Orrego en el prólogo de Trilce, poema de César Vallejo, era realizar la cultura y la elevación mental de Trujillo. El grupo adoptó el nombre de Bohemios de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, el 22 de octubre de 1916. La primera reunión o velada del grupo se realizó en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y en la de Macedonio de la Torre. Asimismo, en el General de la Universidad para Ninfas, en el centro universitario que lideraba Orrego, en la librería Cultura Popular de la Plazuela Iquitos. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas, recitaciones poéticas. Ya en altas horas de la noche, los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidosa alegría. Solían también trasladarse a las playas cercanas, Buenos Aires, Huanchaco, Las Delicias, así como las ruinas de Chanchán y la Campiña. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en la revista Cultura Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, publicación de vida y efímera, y en los diarios La Reforma, dirigida por Orrego, La Industria y el Federal. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Espelucín. Fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte. El diario El Norte se constituyó en el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego al país entero. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. Su vigencia terminó en 1930, fue a causa de que en esas épocas estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Hablaremos de la relación entre César Vallejo y el Grupo Norte. Como todos sabemos, César Vallejo, nuestro poeta universal, fue recibido con gran afecto y cariño por el Grupo Norte, casi de inmediato. Hay un momento importante que he narrado cuando Antenor Orrego conoce a Vallejo. Antenor Orrego era director del diario La Reforma, director de redacción, jefe de redacción, y le comenta a Víctor Raúl, le dice: Víctor Raúl, este muchacho es un genio, ¿me entiendes? Un genio, se trata de un genio. Lo adivinaba, lo presentía, viejo, le responde Víctor Raúl. La primera impresión de Vallejo era esa, la que generaba en Antenor Orrego. Los jóvenes, se comenta, iban a la casa de Orrego, a la casa de José Eulogio Garrido, a leer poesía, a leer, también iban a jugar pelota, fútbol, al campo del Mansiche, que es el campo deportivo de Trujillo. También participaban de salidas, yendo a comer al campo, a comer cabrito, a tomar chicha. Celebraban reuniones en las cuales recitaban a Whitman, recitaban a Nervo, Amado Nervo o a Rubén Darío. Se cuenta también que un atardecer, como anécdota, Vallejo y Víctor Raúl leían poesía, leían Las Flores del Mal de Baudelaire. Y Vallejo, inmóvil,
le dice a Víctor Raúl que repite el poema de Whitman, la lectura de Ideal. Al salir, al concluir la poesía, con los ojos brillosos, Vallejo toma de brazo a Víctor Raúl y le dice: hermanito, qué profundo, qué hermoso, qué grande. La genialidad de nuestro bardo se mostraba ya desde su juventud, y el Grupo Norte fue testigo presencial de esta grandeza, de este vuelo, de este gigante hacia la eternidad. Gracias. La misión y visión del Grupo Norte era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Sus primeras reuniones o veladas del grupo fueron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y seguidamente en la de Macedonio de la Torre. ¿Cuál era la preocupación del Grupo Norte respecto al bienestar de la población? El problema económico y social enraizado en el pensamiento y la acción de los grupos de poder dominantes de la metrópoli. La población de las ciudades europeas se enfrentaba a condiciones cada vez más miserables, mientras que los campesinos eran explotados y marginados. El Grupo Norte buscaba una solución a estos problemas a través de una reforma económica y social. Esta reforma se basaba en el desarrollo de una agricultura y una industria moderna, así como en fomentar la educación y el bienestar social. Los miembros de dicho grupo no estaban solo en los buenos momentos, donde compartían risas y bromas, también estaban en los momentos difíciles. Un claro ejemplo es cuando César Vallejo lo acusaron injustamente de terribles sucesos en Santiago de Chuco, donde su gran amigo Antenor Orrego lo refugió en su pequeña casa de Mansiche. Sus amigos del alma lo visitaban cuando éste se encontraba en la cárcel, tanto fue este afecto que incluso lo apoyaban económicamente. Por otro lado, el logro del Grupo Norte tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental, incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Vengo a decirles sobre lo que es la reflexión del Grupo Norte. Como podemos saber, el Grupo Norte estaba conformado por las mentes más brillantes en esa época del Perú, que más que personas fueron uno de los pilares que nos enseñaron a no llevar la vida de la misma manera, a no ser conformistas, a no solo adaptarnos con lo que es la educación simple que había en ese tiempo, no solamente porque las otras personas estaban dándonos un pan en la boca, eso iba a ser para que nos conformemos. No, prácticamente ellos iban más allá de eso, más allá de lo que era la educación simple. Entrevista a la docente Marilú López Córdoba, licenciada en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialidad de Lengua y Literatura. César Abraham Vallejo Mendoza es uno de los grandes innovadores de la poesía hispanoamericana. Es un digno representante en la literatura latinoamericana. Y sí es muy importante que los estudiantes conozcan sobre César Vallejo, dado que a través de él hemos podido conocer las realidades que se vivían desde donde él escribe, desde su cuna, desde donde él nos teletransporta las necesidades, las injusticias y todas las vivencias que él pasó como una persona andina, ¿no? Que fue catalogado muchas veces como un provinciano, pero sin embargo eso nunca fue obstáculo para que él salga adelante y esta literatura llegue a Europa, trascienda y nos muestre un sentimiento de dolor que a veces fue catalogado como depresivo, ¿no? Pero sin embargo esto nos dio la oportunidad a muchos de conocer muchas necesidades, injusticias que de alguna manera no lo amilanó, muy por el contrario, él siempre fue muy positivista, ¿no? Y sí, realmente es importante para la formación, es importante para el conocimiento de todas las vicisitudes, de todas las necesidades que pasa una persona cuando viene de provincia, ¿no? Pero tiene el afán de superación. Considero de que sí, realmente todos debemos de conocer a Vallejo y más que quizás
criticar de alguna forma o ver que tan complicado puede parecer algunas obras, como Trilce quizás, investigar, estudiar y tratar de comprenderlo. El trabajo del equipo que han expuesto sobre cómo se formó el Grupo Norte está muy interesante, el lenguaje es sencillo, muy asequible para entender también. Los datos de la infancia de César Abraham Vallejo Mendoza también está muy explícito y se entiende más que nada la razón por la cual Vallejo nos ha dado a conocer todos esos valores, ¿no? Que siempre en cada género, ¿no? hemos tenido la fortuna de poder conocer, y cómo nos transporta a momentos como desde el hogar, desde la infancia, el tema con la mamá también, la ausencia de la madre y todas las peripecias que ha pasado, y hace que nosotros nos lleguemos a sentir parte de él, ¿no? Eso es lo que nos transmite Vallejo, y es lo que he sentido al observar el video, que ha sido un trabajo grupal, ¿no? Todos han participado, y bueno, lo único que creo que le podría agregar quizás es un análisis de una de las obras de Vallejo en cuanto a poner quizás un texto, un verso que les haya llamado más la atención y lo podamos analizar, ¿no? De ahí ha estado muy bien. Eso es en cuanto al video que ha expuesto el grupo. ¿Qué impacto tuvo en el Perú el Grupo Norte? Bueno, el Grupo Norte tiene el deseo de compartir una voz original y procurar el ascenso intelectual, cultural y social de Trujillo. Ahí tenemos como director de este diario Antenor Orrego, ¿no? Tuvo una gran importancia en el desenvolvimiento cultural del Perú, y varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel mundial también y universal, como fue en el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Ellos, desde ahí nació más que todo el tema de la publicación de los poemas, que ya estaba predestinado, ¿no? Para darlo a conocer mediante unos diarios, ¿no? que había, que se publicaban, ¿no? Como era, aparecieron lo que es la Reforma de Trujillo, publicados también, o la Industria de Trujillo, ¿no? Ahí habían críticas que se hacían públicas, pero lo cual un grupo apoyaba, ¿no? Ante estos ataques a César Vallejo, y eso para él sí, tuvo un gran significado, ¿no? Entonces es así como él inicia en estos diarios y en este Grupo del Norte sus publicaciones, ¿no? De esa manera es que él imparte y se relaciona políticamente con personajes que sabemos que como es el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y otros personajes más que han apoyado, que han ayudado, y Antenor Orrego también como el director del diario, ¿no? En cuanto a la realización, ¿no? ¿Por qué políticamente también? Porque dada la necesidad que él conocía, dadas las diferencias sociales y culturales que habían y económicas también, César Vallejo planteaba, ¿no? Todo lo que él había conocido y que esto se solucionara de alguna manera, ¿no? ¿Qué alternativas había? Porque recordemos que en esta época el contexto era convulsionaba un mundo pues que estábamos en plena guerra, todas las revoluciones que se daban, eso era el contexto, y dentro de ello nacía ahí, ¿no? En este Grupo del Norte, como conocidos también como los Bohemios de Trujillo. ¿Qué papel representa César Vallejo en el Grupo Norte? Bueno, como lo mencionaba
en cuanto a la participación de César Vallejo en el Grupo Norte, que surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemio Trujillo, ¿no? Fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta, ¿no? Vallejo publicó sus primeras composiciones poéticas que aparecieron en el diario, como ya lo había mencionado, de la Reforma de Trujillo, y estas fueron publicadas en la Industria de Trujillo, ¿no? Sus adversarios fueron críticos en cuanto a diferentes publicaciones, pero también tuvo el respaldo de muchos integrantes de este Grupo del Norte, ¿no? Lo cual lo incentivó para él continuar con sus publicaciones poéticas, que precisamente las hacía aquí, y esa era la forma en que él participaba de este Grupo del Norte, ¿no? Haciendo y dando a conocer lo que eran sus poemas, y para que de esta forma inicie, ¿no?, su camino a lo que es él como poeta. El mensaje de Vallejo a las futuras generaciones, a mi opinión, sería tomando siempre la conocida expresión, ¿no? Hay golpes en la vida, y lo otro también que es muy conocido, yo no sé. Este verso muy famoso de Vallejo está en una dimensión de su obra, ¿no?, pero no en una dimensión que la totalice, ¿no? Hay otra que sí es posible de cambiar, o sea, no que sea necesariamente el dolor, ¿no?, representado solamente el dolor, la depresión y el no hacer nada. Aquí Vallejo nos da, nos transmite que debemos de sobreponernos, ¿no? Y hay otra que sí es posible de cambiar, ¿no? Cómo cambiar el mundo. Hay posibilidades que sí existen, pero que no están desarrolladas, ¿no? Están neutralizadas quizás por las acciones, ¿no?, del poder, la corrupción y de todos los intereses privados, ¿no? Y la posibilidad de defender la verdad. Todo esto, actualizarlo, ¿no?, esas latencias que hay, es lo más importante en cuanto a la poesía de Vallejo, ¿no? No desistir, ¿no?, sino siempre encontrarle la solución a las cosas, ¿no? Por más complicado que tenga las situaciones que se nos pueda presentar, Vallejo siempre ha tratado de ser positivo en eso, ¿no?, en dejar claro de que el ser humano es capaz de ser mejor de lo que puede creer, ¿no? Eso es algo que tenemos que encontrar, sentir al conocer lo que es la poesía y toda la expresión literaria que tiene Vallejo. Eso sería el mensaje. Si se considera que Vallejo está adelantado a su tiempo, obviamente que sí. Vallejo ha estado muy adelantado porque era muy creativo, inventaba en todo esto lo que es su andadura poética, literaria, inventaba, creaba situaciones también, ¿no?, propias que se dan hoy en día, cada día, ¿no?, en el transcurrir de nuestra vida, ¿no? No es solamente echarnos a la depresión, al abandono, a la tristeza, al dolor, ¿no?, sino qué hacemos frente a ello, qué cambios hacemos, qué solución le damos. Y esto sí es algo que se nos da constantemente, ¿no? Si él se reunía con políticos, se reunía con intelectuales para crear de alguna forma salidas, ideas, ¿no?, que es lo que hace en el Grupo Norte, ¿no? Entonces tenía ya esos arraigos para poder llevar a la solución, planteando ideas, estrategias, ¿no?, que hoy en día sí está de todas maneras vigente, ¿no? Y es algo que si nosotros profundizamos y analizamos bien las obras de Vallejo, vamos a encontrar que él siempre ha estado adelantado a sus tiempos. ¿Cuál fue el motivo por el cual se integró el Grupo Norte? Ellos empezaron, como bien han dicho el grupo, con sus reuniones, sus tertulias, sus conversatorios que tenían diferentes personalidades ilustres, ¿no? Tenemos a políticos que han participado, ahí está Alberto
Sánchez, Luis Alberto Sánchez, está Víctor Raúl Ayala Torre, Antenor Orrego, celebridades, ¿no? Que de manera conjunta compartían sus ideas y todos sus conocimientos. Con el fin, esto nació en el norte, con el fin de universalizar, ¿no? Con el fin, y siempre con influencias europeas, conociendo, de todas maneras trascendiendo las ideas y ponerlas de acuerdo al contexto de la realidad y todo lo que ya se ha mencionado, la época en la que ellos estaban pasando, el contexto que cómo convulsionó mundialmente, ¿no? Entonces era todo un acontecimiento y para ello era necesario hacer cambios, ¿no? Entonces ellos desde Trujillo, desde su grupo bohemio, han ido creando esto con la finalidad de hacer de conocimiento de todos de lo que estaba sucediendo a nivel mundial, ¿no? Culturizándose mediante diferentes actividades, como fueron las poéticas también, donde también Vallejo exponía sus poemas humanos, ¿no? Y todo era también a la vez criticado en algún momento, pero también respaldado, ¿no? Entonces esto nace con la idea de crear cultura, ¿no? Con la idea de abrir los ojos ante la realidad, lo que suscitaba en el mundo. Esa era la finalidad de llegar a todos y que todos podamos conocer, ¿no? Conocer cuáles eran las creatividades, cuáles eran las ideas que ellos podían concluir, ¿no? Ante tales situaciones, ¿no? Estos conversatorios, esos diálogos que habían, era justamente para la necesidad de aprender, ¿no? De conocer el mundo a través de ellos. El mensaje final para mí, en mi opinión, de César Vallejo, es el seguir adelante, el continuar, que hagamos un trabajo constante, ¿no? Que investiguemos, que tengamos que leer para conocer, abrir nuestros horizontes, tener la capacidad de ser innovadores, creativos, ¿no? Y todo es mediante el conocimiento, ¿no? El conocimiento es muy importante porque sin ello no podemos impartir ideas, no podemos compartir y dejar un legado como el cual nos ha dejado César Vallejo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esa voluntad de conocer, ¿no? De interpretar. Entonces la única forma es culturizándonos, aprendiendo día a día, buscando sus textos inéditos, buscando los textos originales, ¿no? Donde nosotros podamos analizar y tener la oportunidad de conocer este gran legado y tan valiosísimo que a nivel mundial ha llegado César Vallejo, al margen de las críticas, al margen de las oposiciones. Él salió adelante desde su pueblo natal, ¿no? Pero eso nunca lo amilanó y siguió con todas las vicisitudes que se le presentó en el transcurso de su vida, pero nos dejó una muestra de cómo nosotros también podemos, por medio de las ideas, ¿no? Por medio de este conocimiento, a darnos a notar y dar no una rebeldía, sino una profundidad de las necesidades, teniendo en cuenta lo que son los valores, ¿no? Como la injusticia, la corrupción, que debemos de combatirlo, pero con ideas claras y precisas, ¿no? Yo creo que este podría ser el mensaje, ¿no? Gracias. En conclusión, el Grupo Norte causó gran impacto en la historia peruana y es por eso se llegó a extender a todo lo largo del Perú. Sus representantes dejaron una gran huella en los diferentes campos que se especializaron, como por ejemplo poesías, ensayos, artes plásticas, música, periodismo, novelas, pensamientos políticos, etc. Cabe resaltar que gracias a este grupo muchos de sus representantes mejoraron sus técnicas, creando nuevas formas de expresión, las cuales se reflejaron
en sus publicaciones. En ello lo que más prevalecía el espíritu de solidaridad, los valores humanos que ayudaron al cambio y la mejora de la mentalidad humana, dando una nueva perspectiva de los problemas que existían en esos tiempos. Gracias.